nuestra vida, que das a toda tu iglesia. Gracias por este momento, Padre. Bendecimos la vida de nuestro pastor Hugo Omar Álvarez. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea sobre él, que le dé unción, poder y que sea de edificación esta palabra que nos va a compartir, Señor. Lo bendecimos en tu nombre santo. Amén. 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 ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Buenos días, hola a todos. Hola a todos y a todas. Bendito sea Dios porque nos permite estar en este lugar y buscando su rostro, buscando la amabilidad de Dios. Buscamos la dulzura de Dios, buscamos la ternura de Dios. Esa amabilidad de Dios, esa dulzura de Dios, esa ternura de Dios ya está dentro de ti. A veces solo nuestro pensamiento es el que nos roba todos esos tesoros que Dios ya nos dio. Porque dice la Escritura que Él nos dará un corazón de carne y no un corazón de piedra. A veces todos tenemos una personalidad, un carácter o un temperamento. Y en algunas cosas podemos aparentar ser muy fríos o muy ajenos a ciertas causas. Inclusive hoy, en toda la sociedad, por lo menos mexicana, se habla mucho de la empatía. Pero esa empatía la tenemos que buscar dentro de nosotros. Porque cuando buscamos empatía con causas ajenas, externas, mejor dicho, o más apropiadamente dicho, lo único que creamos es más polaridad. Yo estoy de este lado de la banqueta y esta otra persona está de aquel otro lado de la banqueta. Y no nos damos cuenta que las dos partes de la banqueta están al final sobre la misma avenida. Entonces, no podemos, como se dice, de alguna forma, aprender de la palabra de Dios para reencontrar la ternura de Dios en nosotros, para redescubrir la dulzura de Dios en nuestro corazón, para atesorar su ternura, su belleza, su dulzura, su amor, si nosotros continuamos con una mente que está en modo división, en modo divisor, en modo dividendo. Tenemos que estar en un corazón que se suma. Pero para que ese corazón se sume sin crear polaridades, sin crear antagonismos, ese corazón necesita el amor de Dios. ¿Cuántos corazones necesitan el amor de Dios hoy? Ya lo tienes. ¿Sabes que ya lo tienes? ¿Cuántas almas de Dios hay presentes hoy? Ya eres un alma de Dios, ¿no? Así como cuando te dicen, ay, tú te crees que eres muy bueno. No, ni bueno ni malo. Un alma del Eterno. El Eterno te ha dado un alma pura. Y esa alma pura es lo que buscamos redescubrir cuando venimos a una iglesia, a una congregación, cuando leemos la palabra de Dios. Entonces es cuando podemos decir, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, la gloria. Si me acompañan en Hebreos 7:25, por favor, con permiso del cielo. Yo me peleo mucho con el micrófono. Hebreos 7:25 dice así, desde el 22 hasta el 25. Hebreos 7:22 al 25. Por lo tanto, Jesús es hecho, ¿qué dice? Fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían, ¿qué?
continuar, mas por cuanto permanece para siempre, ¿qué dice? Tiene un sacerdocio inmutable. Dicho de otra forma, el legado del Señor Jesús como Mesías, y cuando decimos que si Jesús fue y será Mesías, significa que Él es un líder, no solo un líder, sino un sacerdote, no solo sacerdote, sino también profeta, no solamente profeta, sino hijo de Dios. Entonces, dice aquí que Él es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. Mas el legado de Jesús, que dice ahí, en mis palabras, permanece para siempre. ¿Dónde permanece ese legado? En nuestros corazones, en nuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel y Moisés estaba arriba en el monte esperando recibir por primera ocasión y por segunda ocasión las tablas de la ley, como se conocen, los 10 mandamientos, la Torá, la Biblia, se tardó por lo menos 40 días y abajo ya estaban buscando algo más en lo cual asir su fe, su esperanza. Y fue cuando insistieron demasiado para que se creara Aarón y hiciera un becerro de oro. De alguna forma el becerro de oro representa todo lo que nosotros estamos buscando fuera de nosotros. Incluso podemos hacer de nuestra denominación o de nuestra congregación una especie de becerro de oro, porque estamos viendo hacia afuera. Incluso podemos hacer de un líder espiritual, religioso, pastor, coach, lo que tú quieras, sacerdote o rabino, una especie de becerro de oro, porque estamos depositando toda nuestra fe y expectativa en ese hombre, cosa, persona, y en el caso del pueblo de Israel, animal, un animal de oro. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo fue posible que llegaran a eso? La verdad es que incluso tenemos una idolatría más anclada y no tan externa a nosotros, o bueno, al menos no la consideramos externa, que es nuestro pensamiento. Decimos, yo pienso, yo creo, yo afirmo, pero ese yo pienso y yo creo y yo afirmo muchas veces todo proviene de aquí. Y lo que el Señor Jesús, Yeshua, donde ese sacerdocio de Él, dice el versículo 21 de este mismo Hebreos 7, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec significa como un rey justo. Melqui, rey, Sedec, justo. Según la orden de un rey justo, Jesús es un sacerdote no solamente espiritual, sino del alma, para las almas, del mismísimo origen que es nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros debemos de buscarlo a Él. Incluso señalamos y criticamos incluso a ciertas religiones que buscan a un Jesús en una pintura o en una escultura o en un grabado o en un tallado o en un árbol o no sé en cuántas cosas. Pero la verdad es que no debería tanto de preocuparnos lo que nosotros llamamos idolatrías, sino debería de preocuparnos más la idolatría más fuerte que tenemos, que a veces es nuestro pensamiento que no está centrado en Dios y en el Mesías. Es decir, todo el tiempo continuaremos desequilibrados, echándole la culpa a otros, objeto, persona, animal o cosa, lo que sea. Siempre vamos a echarle la culpa a alguien desde nuestro ego. Pero hoy necesitamos regresar al corazón. Regresar al corazón es regresar a Dios. El amor de Dios ya te ha sido dado.
pero pareciera que no está para ti y en ti y por ti, porque tu pensamiento te está robando continuamente ese amor, por así decirlo. Nuestros pensamientos están continuamente en situaciones de comparación, de división, de menosprecio, de resentimiento, de enojo, de a quién le echo la culpa y yo tengo la razón, además. Eso nos separa del corazón. Podemos hablar de la humildad, podemos predicar de la humildad, podemos cantar de la humildad, pero si no regresamos al corazón, estamos perdiéndonos de la verdadera humildad, igual del amor. Podemos cantarle al amor, que es Dios, no solamente los cantos seculares al amor. Podemos predicar del amor, podemos todo lo que usted quiera, pero mientras eso no regrese a ser parte de mi corazón, ponga su manita en su corazón, si logra sentir su latir, ¿no? Más al centro que a la izquierda, ¿verdad, doctora? Sí. Ok. ¿No? O si lo puedes sentir en un pulso, ¿cómo se llama? Cuando sientes tu pulsación, ¿cómo se llama? ¿Ah? Tu latido de tu corazón, y cuando sientes en tus manos tu pulso. Cuando sientes eso, yo te invito que poniendo tu mano en tu corazón o sintiendo tu pulso en algún lugar de tu cuerpo, le pidas a Dios que su amor vuelva a ti, que vuelva a mí. Es decir, no importa qué es lo que hagamos aquí, podemos cantar alabanzas con instrumentos musicales, sin instrumentos musicales, a capela o con una orquesta sinfónica. La verdad es que no es lo que estamos haciendo, sino desde dónde viene lo que yo estoy haciendo. Y si no viene del corazón, es como címbalo que retiñe. Solo es ruido, solamente es ruido. Y no porque tengamos un oído musical y yo diga, qué bien o qué mal tocan los músicos. Podemos traer los músicos más profesionales, pero si estamos perdiendo nuestro corazón, si venimos a la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, ya sabe, mes tras mes y año tras año, y estamos perdiéndonos en nuestro ego religioso y no estamos regresando al corazón, es ruido. Solamente es eso. Si estoy más enfocado en mis peleas, si estoy más enfocado en mis competencias, en mis desgastes, en quién me hizo, en quién me dijo, estoy perdiéndome. Este 1 de octubre el pueblo de Israel, como calendario tradicional, festejan una fiesta que se llama Yom Kippur, el día del perdón. Pero el día del perdón, incluso lo que ellos hacen es que pasan al frente, y ha visto ustedes estos lugares de neuróticos anónimos y cosas así, que pasan al frente y dan su testimonio. Pues algo así sucede en el día del perdón. La gente pasa y dice, yo públicamente reconozco que fallé. Y yo creo que nadie está exento de fallar. Todos hemos sido desleales, todos hemos caído en inconsciencia de alguna u otra forma. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, Hebreos 7:25, ya lo leímos. Les voy a pedir que me acompañen por favor a Hebreos 7. Mire, lo apunté 2 veces sin querer. Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos, a sus hermanos judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi, ¿qué dice? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Yo pregunto, ¿de dónde creen ustedes y creemos nosotros que surge la palabra de Jesús el Mesías? ¿De una mente religiosa?
de una vida triste o como en una vida robotizada o en una vida rutinaria, ¿de dónde cree usted que la palabra del Señor Jesús salía? Del corazón o del Espíritu, nosotros decimos, con la inspiración del Padre. ¿Cuál dijimos? Hebreos 7, Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra es venir a una congregación. Como muchos, como el fruto de la vid, como las uvitas que están todos juntos, permanecer en la palabra de Dios, compartiendo y dialogando, es lo que nos permite crear un vínculo donde unos a otros podemos apoyarnos y alentarnos y bendecirnos, que ese es principalmente el propósito de la palabra de Dios. Ayer predicaba el pastor Arturo que, estando todos los varones seguidores de Jesús, de Yeshua, estaban juntos, unánimes, y todos estaban reunidos cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, descendió. Y la verdad es que nosotros no solamente debemos estar juntos, reunidos, unánimes, sino tenemos que encontrar en cada uno de nosotros ese amor original. Cuando nosotros llegamos a la congregación, a la iglesia, nos dicen: vuelve a tu primer amor. Pero ese primer amor incluso pueden ser los momentos más hermosos de tu vida a partir de tu niñez, a partir de cuando empezaste a tener conciencia o recuerdos de tu niñez. Y que tu presente hoy sea tan bonito como esos recuerdos lindos de tu niñez. Que este presente no solamente sea un recuerdo del futuro, sino que este presente esté lleno de vida. ¿Han visto ustedes cómo cualquier tipo de baile en el pueblo de Israel hay unas personas que danzan muy alegres? ¿Cuántos los han visto? No, también en el mundo secular, la gente que baila lo que baile está bien, música tecno, no sé cómo llamarle. Cuando bailan, ¿cómo están? Felices, completamente, se sienten completamente libres. Y es la idea del rey David cuando decía: pues aunque yo me vea como ridículo, aunque te haga pasar vergüenzas, aunque sea de pena ajena, yo voy a seguir danzando para mi Dios. Y a veces, para recuperar ese primer amor con Dios o con la vida o con uno mismo, tenemos que encontrarle el sentido dichoso, la alegría a cada cosa que yo hago. Es decir, la idea de la iglesia, congregación o religión no es hacer ritos y tener símbolos y tener significados solamente así como para repetirlos continuamente. La Escritura dice ahí: de esos sacerdotes hubo muchos, pero solamente hubo uno que dejó un legado que es para siempre, porque todo lo que hizo venía desde el corazón. Y eso es lo que nosotros, quisiera no llamarle reto, quisiera llamarle nuestra realidad que podemos abrazar el día de hoy. ¿Desde dónde todo lo que yo digo, hago, pienso, ejecuto, actúo, desde dónde viene? ¿Con qué intención? Amén. La verdad es que si viene desde el corazón, tu alma, tu permanencia, tu existencia en este mundo va a dejar un legado, que fue lo que Dios le dijo a Abraham. Así, con ese corazón, Abraham, con ese corazón vas a ver las estrellas de los cielos o la arena del mar, y así va a ser tu descendencia. Sin ese corazón para Dios, no hay un firmamento hermoso y no hay un pisar hermoso. Lo principal y hoy que tenemos que buscar nuevamente en nuestras vidas es ese corazón para Dios. Dice Romanos 4:17, por favor.
que es lo que estamos mencionando. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Desde el 16 y 17, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo quieres que sea tu descendencia? Aquí hay pasos. Dice, tienes que seguir a tu Dios. Dice aquí, llamando las cosas que no son como si fuesen, dando gracias a Dios por lo que, aunque tus ojos no vean una realidad clara, desde tu corazón tú puedes agradecerle a Dios y decirle, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias porque tú los cuidas, gracias porque tú los proteges, gracias porque tú los amas, gracias porque tú los vas a llevar por buen camino, gracias porque tú vas a guardar su salida y su regreso. Y entonces dice, creyó en esperanza contra esperanza. Contra las malas noticias, su fe se mantuvo firme. Contra las amenazas, su fe se mantuvo firme. Contra las advertencias, su fe se mantuvo firme. Contra, decimos nosotros, viento y marea, su fe se mantuvo firme. Incluso dice la Escritura, la palabra de Dios, que las aguas no te anegarán, no te inundarán, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Hebreos 11:27, por favor. Hebreos 11:27. Y ahora estamos hablando de Moisés desde el 24. Se me olvidó anunciar que si había reunión de jóvenes, estaban aquí Roberto y Erika, pero bueno, discúlpame Roberto, ahorita me acordé. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de la inconsciencia o del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, ¿qué dice? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A Abraham llamaba las cosas que no son como si ya fuesen. Y Moisés, ¿qué dice? Se sostuvo como viendo al invisible, al Dios que te acompaña, al Dios que es como tu sombra a tu mano derecha, al tu Dios, ¿cómo dice esa escritura? No tocará plaga tu morada, porque el Señor es tu cuidador. Y entonces vemos que aquí se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se acuerdan que los niños tienen, a veces cuando son chiquitos, en la imaginación de los niños dicen, los adultos decimos que tienen su mejor amigo imaginario, ¿no? Y de alguna forma luego pasan hasta cosas extrañas con eso. Porque la mente del niño es pura. Para la mente del niño lo que él imagina es. Si nosotros recuperáramos la parte positiva de eso, lo que tú imaginas con Dios en su amor esa es tu realidad.
Eso es donde tú puedes encontrar el reino de Dios, no en imaginaciones, no en fantasías espirituales, sino que en esto que yo le estoy poniendo a mi Padre Celestial, que me escucha y que me ama y que me oye, esto sé que se va a convertir en la realidad que yo quiero para mi vida y para la vida de mis hijos. Pero tenemos que creerle a nuestro Padre Celestial. Amén. Dicho de otra forma, el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el pueblo de Israel, entraba una vez al año al lugar santo, al santo de los santos, para hacer intercesión por todo el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos a un sumo sacerdote que continuamente intercede por nosotros. Es decir, si no requerimos rituales religiosos, si no hay un templo ni siquiera físico en Jerusalén, la realidad es que nosotros somos ese templo donde Dios habita. Pero tenemos que creerle. Les voy a platicar algo personal. Cuando yo tenía como 17 o 18 años, yo hacía unas expectativas de mi futuro. Además vivía aterrorizado porque ya Jesús iba a regresar. Y digo aterrorizado en vez de gustoso, porque yo decía, no me va a dar tiempo de casarme, no me va a dar tiempo de tener familia, no me va a dar tiempo ni de acabar los estudios porque ya Cristo viene. En ese momento así nos enseñaban. Y vivías aterrorizado. Era hasta un chiste de todas las familias decir, si no encontré en nadie en mi casa, significa que ya fue el arrebatamiento, el rapto, y ya no fui de los que fueron los elegidos, las ovejitas. Yo ya me quedé con los cornudos, con los carneros, con los que les gusta el tope borrego y todo eso. Vivías con un terror porque no querías quedarte. Yo viví con ese terror de ya Cristo viene, y entonces yo contaba mis días y decía, Dios no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo para todo lo que yo quiero hacer, porque cuando eres joven quieres hacer todo lo que puedas hacer, viajar, conocer, comer, no sé, jugar, deportes, y ahora eso es más todavía, porque ahora ya con las redes sociales descubres muchos lugares más donde puedes viajar y conocer y visitar. Pero en mi reducido mundo de entonces, yo decía, no me va a dar tiempo para todo lo que yo deseo. Y exactamente empiezas a vivir como correteado, angustiado, hoy decimos estresado. La verdad es que no es un tema de tiempo, sino es un tema de amor. Te va a dar tiempo para vivir todo lo que tú tienes que vivir cuando vivas desde tu corazón, desde tu amor, cuando vivas desde el corazón y desde el amor del Mesías al cual has invitado a que sea tu guía. No compitas, no hay necesidad de correr, de competir, ni siquiera por asuntos de ministeriales y de iglesias y de congregaciones. No hay necesidad. Porque tu Padre que te ama ve tu corazón. Un hijo también ve tu corazón. Un padre también ve tu corazón. Mi papá me veía, o como a muchos de ustedes seguramente les pasó, y solamente con verte te decía, ¿estás triste, verdad? ¿Estás bien? Un padre conoce el corazón de sus hijos. Y también un hijo conoce el corazón de su padre. Y Jesús dijo, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero no estaba hablando de dones, de glorias, de estatus espirituales, de ministerios. Estaba hablando del corazón. El Padre es uno con el Hijo. Que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuántas almas de Dios están dispuestos a ser uno hoy? Y a abandonar las competencias, a abandonar los ruidos, a abandonar nuestras tragedias personales que muchas veces no son más que situaciones que nosotros creamos aquí. Con todo respeto, yo soy vivir desde el corazón,
que sea de más peso, no qué hago, incluso por Dios o para Dios, sino con qué corazón lo estoy haciendo. Ese es el Yom Kippur que el Señor Jesús nos invita a vivir, nosotros decimos cuando acusamos a otras personas de que no son sinceros, incluso hasta llegamos a decir, yo no soy hipócrita, ¿no? También eso es una máscara, ¿no? También esa es otra forma de ocultar otras cosas, pero no vamos a desmentir a nadie ni vamos a acusar a nadie. Se trata de que no nos engañemos a nosotros mismos, diciendo yo no soy esto y aquellos sí lo son. Se trata de ser sinceros con nosotros mismos, de ya no continuar engañándonos, pensando que somos algo, cuando delante de Dios todos podemos, realmente sí tenemos un alma pura, pero nuestra existencia fuera de su amor es como nada. Es como estar perdido, es como vivir en pecado. Estar fuera de su amor es el verdadero pecado o es la verdadera inconsciencia. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, o que ames a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos entonces entregar hoy nuestras heridas, entregarlas delante de la presencia de Dios en este presente, en este momento. Si lo dejas para Yom Kippur, que es el 1 de octubre, también está bien, pero si es en este momento, qué mejor, porque no sabes en qué momento Dios te va a llamar. Como con una voz de un shofar, y tu alma va a regresar a tu Padre Celestial. No sabes en qué momento. Entonces, buscar a Dios es, en este momento, yo te entrego nuevamente mi corazón. Hay un canto que se cantaba hace unas décadas, que se llama Tesoro. Ahí lo pueden buscar con Pilar y Mónica o con Ruth Ríos, y se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón es la mejor muestra de su amor. Puedes buscar, se dice que el tesoro está en el corazón, tu corazón. Puedes buscar tesoros, parafraseando, fuera de ti, donde los ladrones hurtan. Pero también puedes buscar el verdadero tesoro que nosotros llamamos libertad dentro de ti. Es decir, el pastor Hugo Álvarez decía mucho una frase que nos encantaba a todos: diga el débil, fuerte soy. Pero nosotros tenemos que saber que somos fuertes porque somos libres, y que siendo libres podemos decidir vivir una vida más consciente y más feliz, que no depende de que si yo tengo conexiones externas, becerros de oro o jaulas de oro, y no me quiero meter en temas más, complicarle la vida a nadie. ¿Cuántas veces vivimos como en jaulas de oro? Que el templo no sea una jaula de oro, que el templo sea donde puedes extender tus brazos como las aves y puedas sentirte en su presencia, como si volaras, como si te sintieras completamente libre. ¿Por qué hemos hecho de la búsqueda de Dios algo incluso morboso? Yo soy el primero, por la historia de esta iglesia, incluso se atendió a personas con situaciones de posesión difíciles, fuertes, pero para alguien que oraba por esa persona, lo máximo era, y lo vi levitar. Uy, parece que le estamos rindiendo honor al demonio porque logró que levitara el cuerpo de la persona poseída, ¿no? Entonces, no estamos para poner nuestra atención en los levitadores, no estamos para poner nuestra atención en lo que no es.
en el diablo. Estamos para poner nuestra atención hoy, en este momento presente, para ponerlo en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Jesús no te dijo, en mi nombre le evitarán. No, dijo, en mi nombre echaréis fuera todo eso que no tiene caso tenerlo dentro. En mi nombre sanarán, sacarán todo eso que no tiene sentido tenerlo en tu cuerpo, las enfermedades. Pero todavía incluso eso que no sea un motivo de vanagloria o de sentido de realización, que sea un sentido mayor, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está ese libro de la vida? En nuestro interior. Ahí no es un libro que esté en otro lugar celestial. Ese libro de la vida está en ti. Esas páginas en blanco que todavía tienes que llenar con una vida consciente están dentro de ti. Dicho de otra forma, el Señor ya te liberó de los demonios, el Señor ya te liberó de las enfermedades, el Señor ya te liberó incluso de la muerte y de estar trayendo la muerte a nuestra vida todo el tiempo. Porque la muerte no solamente es el ciclo final cuando tu alma abandona tu cuerpo físico, sino es incluso los condicionamientos que le ponemos a nuestra vida y a la vida de los demás. Estamos esperando que los demás sean perfectos. Estamos esperando lo mejor de los demás. Y si fallan en algo, ¿qué hacemos? O al revés, o si les va muy bien y Dios los bendice mucho, ¿qué hacemos? Usamos a la muerte para decir, ¿por qué él tiene eso si no se lo merece? ¿Por qué él recibió eso si no está preparado? ¿Por qué aquella mujer tiene tantas bendiciones y mírala cómo es? Usamos la muerte. El estar protestando por qué Dios bendice a otras almas. Y nosotros debemos de abandonar esa muerte como herramienta. El estar juzgando quién sí y quién no merece la bendición de Dios. Quién sí y quién no es digno de recibir la bendición de Dios. En un concepto hebreo, incluso en el Apocalipsis dice que alguien que es digno abrió los sellos y se sonó la gran trompeta, y nosotros sabemos que estamos hablando del Mesías, de Jesús, que Él es digno de abrir todos los sellos. Pero detrás de esa enseñanza quiere decir realmente que ¿quién es digno de recibir el amor, todo de Dios? El que se hace digno. Y el hacerse digno significa que yo voy a abrir mi conciencia de mi mente limitada, de mi mente condicionada, donde yo mismo me autoimpongo limitaciones, y voy a dejar que Dios sea Dios, que Dios haga todas las cosas conforme a su voluntad, aunque incluso mi mente me diga yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece, así no son las cosas. A mí me enseñaron de esta forma. Sé libre en el amor de Dios. En México decimos por el amor de Dios, ¿no? Sin faltarle el respeto al amor de Dios. Sé libre en el amor de Dios. No todo es como tú crees, no todo va a ser como tú esperas. Señor, hágase tu voluntad. Y cuando tú te rindes a esa voluntad divina, es cuando todo empieza a fluir. Porque no eres tú el que está poniendo la piedra en el camino mentalmente. Estás permitiendo que esa piedra sea removida de tu vida y que Jesús resucite desde el fondo de tu corazón. Esa es la enseñanza de Jesús, el resucitado. Como esa película la vieron de un señor que pelea contra un oso, el Revenant, una cosa así, ¿no? El resucitado contra la nieve, contra los osos, contra el hambre, contra las flechas.
El resucitado mora en ti. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús puede levantarte, puede resucitarte, puede arreglar tu vida, tu situación económica, tu salud, toda tu vida en manos de Él. Ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que siguió a Abraham llamando las cosas que no son como si fuesen. Es el espíritu que Moisés siguió como siguiendo al invisible, y es el espíritu que mora para todos nosotros en este momento presente, en este espacio interior, para que el Padre y el Hijo sean glorificados, para que el Señor Jesús pueda decir: sí, Romancito, así como lo ven, así como lo conocen, Padre, bendito eres, porque Él y yo somos uno en ti, Padre Celestial. El Señor Jesús quiere hacer esto contigo, mira. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús quiere levantarse el cuello contigo y decir, vamos a Mateo 7, 21 al 23, por favor. Mateo 7, 21 y 23. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quedémonos con la parte bonita, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a Dios: Hashem, Hashem, Adonai, Adonai, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yeshua, Jesús? ¿Cuántas veces? Pero eso no es hacia afuera, es hacia adentro. Es hacia adentro. Llama a Dios, el Señor tu Dios, que está en tu corazón. Podemos seguirlo repitiendo muchas veces el día de hoy, pero ni a Jesús le gustaban las vanas repeticiones. Él solamente decía: ven, sígueme, sé sano, levántate y anda. ¿Alguien te acusó? Yo tampoco. Tus pecados son perdonados. Incluso tus pecados te son perdonados. Si me acompañan a Isaías 58, por favor. Dice de 58:8: entonces nacerá tu luz, ¿qué dice? Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Adonai, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de ti, de en medio de ti, ¿qué dice? El yugo. ¿Qué dice ahí? El dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, ¿qué dice? Nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía.
Adonai te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántas personas, almas hay aquí que quieren ser llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar? Yo tenía un amigo que cuando estábamos en la oficina decía, dejaba la oficina tal y como la encontró, limpia, y decía, al final del día me decía, aquí no estuvo nadie. Aquí no hubo nadie, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque él dejaba todo tal y como lo encontró o mejor. Y es lo que nosotros podemos hacer, dejar para la próxima generación que ya está aquí presente los portillos reparados y las calzadas listas para habitar. Porque todo sería entonces solamente un egoísmo muy espiritualizado, el pensar que solamente todo es para nosotros. Si no estamos pensando en la siguiente generación que ya está aquí entre nosotros. El reino de los cielos también está en la siguiente generación que ya está aquí entre nosotros. Entonces, restaurar los portillos y restaurar las calzadas, nosotros diremos aquí, sí es nuestro trabajo, pero tenemos que hacerlo al estilo Jesús, desde el corazón. El estilo Jesús es, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos, ¿qué dice? Limpias y corazón puro. E incluso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, seguramente dirás, ¿cómo me puedo comportar, ser como Jesús, imitar a Jesús, a Yeshua, en este mundo hostil? La verdad es que tienes que ser prudente también. Y se dice que no debes dar, se oye fea la expresión, pero no dar lo mejor de ti a alguien que no lo va a valorar o a aprovechar o como sea. Pero la verdad es que eres tú el administrador también de esa gracia divina. Eres tú el que tienes que cuidar que cuando das sea de corazón. No es tanto que la otra persona tenga cualquier condición de conciencia o de inconsciencia, más bien es que cuando nosotros demos nuestras perlas, sepamos que lo hacemos para Dios. Y que si lo valoran o que si no lo valoran, ese también no es tanta tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad que el nombre de Dios no quede como en entredicho. El nombre de Dios queda en entredicho cuando nosotros sí damos las perlas o sembramos la semilla donde no hay buena tierra, el Señor Jesús lo diría así, y a veces no sabes incluso cuál va a ser buena tierra. Solamente debes de sembrar. Pero en cuanto te das cuenta que no está funcionando ese sembrar, no sé cómo se le llama eso, ese cultivar, tienes que hacer algo más. Esta semana yo estaba viendo que para sembrar manzanas le ponen ahí a una maceta un huevo abajo y no sé, para que los nutrientes del huevo le ayuden a germinar, supongo, y de alguna forma tienes que ver cómo las semillas, los dones, el corazón que Dios te ha dado sí genere fruto. Porque eso dice la Escritura, en esto conoceréis que sois mis discípulos. También, o el árbol se conoce por el fruto. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo vamos a tener un buen fruto cuando sea un sembrar desde una conciencia amorosa? Desde una conciencia, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Es condicional o es incondicional? ¿El amor de Dios es condicional? Incondicional.
Él está listo para ayudarte, para levantarte, para restaurarte. Si Él quiere que tú seas un reparador de portillos y un restaurador de calzadas, es porque lo puedes hacer. Es que puedes ser la diferencia en tu hogar, en tu familia, en la iglesia. Si tú observas el defecto en alguien, es porque tú puedes orar por ese alguien. Si tú observas un defecto en tu familia, es porque tú puedes hacer la diferencia en tu familia. Y separados de Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Pero no nos quedemos con esa parte, o con la parte negativa de muchos me llamarán Señor, Señor, y yo les diré, ni los conocí. Hoy decide sí ser conocido y amado por Dios. Amén. Hay cosas que se dice que Dios no... Hay cosas que Dios no, sí tiene como su, ¿cómo decirlo? Sus reservas, ¿no? Pues sí, a la lengua mentirosa, cosas así, ¿no? Al que corre para hacer cosas malas. Dios tiene sí ciertas reservas hacia las conductas inconscientes o equivocadas, pero Dios nos ama y nos da siempre la oportunidad de regresar a Él. Por último, Oseas 6:6, por favor. Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que Él demanda de nosotros. ¿Es algo que no podemos hacer? ¿Alguien puede no ser misericordioso? Es una decisión. Pero si Dios te está diciendo que Él lo que quiere es que seamos misericordiosos, es porque podemos hacerlo, podemos manifestarlo, podemos llevarlo a cabo. Entonces, resumiendo, quiera Dios que tengamos un Yom Kippur en el Mesías y que no estemos buscando más objetos, animales, cosas o personas exteriores que sí nos ayuden a tener una conexión verdadera con Dios, porque Dios está cerca de ti, cerca, tan cerca como tu hablar, tan cerca como tu respirar. No hay nada fuera que te pueda sustentar y levantar, solamente el Dios único que ya vive, que ya mora y que ya reina en tu interior. Yo les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie y que hagamos una oración juntos. Quiero que pienses en una situación difícil que tengas en este momento de tu vida. En la situación más complicada que tengas, sea una situación de relaciones familiares, congregacionales o de enfermedad. Y te invito a que pongas en este momento tu vida delante de Dios. Te voy a pedir, por favor, que repitas conmigo. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, con el corazón en la mano, con mi corazón en mis manos, y regreso a ti, Señor. Te ofrezco un corazón vivo, mi vida, para poder vivir y experimentar tu presencia. Voy a continuar según tu voluntad. Voy a caminar según tu voluntad, como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Voy a continuar creyendo en ti
y no me voy a distraer con los falsos dioses, con lo externo. Regreso a ti, Padre Celestial, para que mi corazón encuentre dicha, encuentre la alegría que perdí o que pienso que perdí, que esa alegría que me permite adorarte y amar la vida vuelva a mí en el nombre del Mesías, Jesús, Yeshua, que vuelva a mí ese corazón hermoso, ese caminar hermoso y ese ser de bendición, ser bendición para los que amo y para los que me aman. Señor hermoso, permanezco en ti y hoy, a partir de hoy, viviré desde el corazón, no desde mi ego, no desde la apariencia, no desde las máscaras, sino desde mi corazón, que es tuyo, que te pertenece. Y por eso te doy las gracias, que los méritos, que las palabras, que la presencia de Yeshua me conduzca y me haga y me permita volver a ti, Padre. Amén. Amén. Estamos. Amén. Bueno, vamos a terminar y si alguien tiene un testimonio de Dios en su vida, un testimonio de Dios en su familia, es momento de hacerlo. Si alguien tiene un testimonio de Dios en su corazón. Y antes de cantar la bendición arónica, si no es así, vamos a acercarnos todos entonces para la parte de adelante. Y por favor, y les voy a pedir que tú hagas de este momento el más dichoso de tu vida. ¿De qué momento? De este momento. Todo el tiempo es este momento. Amén. Bueno. Amén. Dice así: Yevarejeja Adonai veishmereja Yael Adonai panav eleja bijuneja Isaac Adonai panav eleja beyashem leja Shalom. Que el Eterno nos bendiga y nos proteja. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia nosotros y nos dé de su paz. Bendito eres, Padre Santo, Abba Padre, porque tú nos miras con amor y por ese amor bendito hoy, Señor, caminaremos en paz, en libertad y en bendición. En los méritos de Yeshua Adonai ponemos tu nombre sobre nuestras vidas. Ahavá Hashem. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, estamos despedidos y el próximo culto empieza a las 12:10 más tardar. ¿Sí? Gracias a Dios.